Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Lo que estamos estudiando, creo, es extremadamente importante en lo que refiere al bienestar del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos caminar en victoria y tener una victoria perpetua en nuestras vidas y corazones? No siendo vencidos por el poder de las tinieblas, no siendo atados, digamos así, mientras fallamos un fallo tras el otro, que obviamente el Señor no le agrada eso. Quiero que leamos, por favor, el versículo 7. Adelante. Muy bien. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Una vez más, esto se refiere a intentar vivir para Dios por medios además de la cruz que coloca a la persona en contra de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. En su manera más simple, esto significa que lo que se está haciendo, sea lo que sea, no está en el orden prescrito de Dios, que es la cruz. En otras palabras, si hay un fallo en nuestras vidas, un fallo perpetuo, no lo queremos. Luchamos en contra de ello, pero fallamos. Le prometemos a Dios que no lo queremos volver a hacer y nos encontramos haciéndolo otra vez, una y otra vez. Y eso pues no le agrada a Dios. Eso no es cristianismo bíblico verdadero. Eso simplemente es un fallo. Y la respuesta a eso es Jesucristo y este crucificado. Esa es la respuesta. Y su fe debe de estar en Cristo y este crucificado exclusivamente. No en usted mismo, no en la iglesia. No estoy criticando la iglesia. Yo amo a la iglesia. Jesús murió por la iglesia, pero la iglesia no murió por usted. Fue Cristo quien murió por usted. Y una vez su fe está en el lugar correcto, y permítame hacer hincapié en esto, una vez su fe está correcta, entonces es fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y eso es su fe. Eso es el centro de su fe. Y siendo ese el caso, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer todas las cosas que son imposibles con nosotros, Correcto. son nada para Él. Y Él empieza a obrar en su vida y corazón. No puedo calcular las cartas que he recibido a lo largo de los años de personas que dicen, hermano Swaggart, yo no entiendo por qué no puedo recibir la ayuda del Espíritu Santo. Escucho que ustedes dicen que Él es el ayudador, que Él hace todas las cosas, etcétera, etcétera, pero yo voy en una dirección opuesta. Yo no puedo tener victoria. Tristemente, ese es el caso de muchos. Y lo sorprendente es que Dios le ama. Y si usted está en esa categoría, Dios le ama. Y usted dice, yo no sé cómo me puede amar si yo le he fallado una y otra vez, pero Él le ama. Él le ama, entienda eso. Y yo creo que puedo decir eso sin temor a contradicción, que Él realmente no está desalentado por usted. Él sabe que somos carne, pero a la vez Él pagó un precio terrible para que seamos libres de esas cosas y venzamos por el poder de Cristo. Si usted le hace la pregunta a la mayoría de los cristianos, ¿es usted un vencedor? Empiezan a pensar en cosas en sus vidas que no están correctas y su respuesta sería, bueno, yo trato de serlo. Esa es la respuesta, yo trato. Bueno, eso quiere decir que no lo son. Y esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es victoria. Victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor.
Él me amó y le conocí en todo mi corazón, es para Él. Él me lleva a la victoria bajo ese fluir, alabado Dios de su sangre. Entonces, esa es la manera de Dios. La fe y confianza en Él, y debe de estar allí exclusivamente. No fe en usted mismo, ni siquiera en la iglesia, sino en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, que garantiza la ayuda del Espíritu Santo, lo que entonces garantiza victoria. Usted prácticamente nos ha dicho la ley de Dios. Se regresa al versículo 2 y lo dice claramente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La mente carnal es enemistad, es contra Dios, pero tampoco está sujeta a la ley de Dios. Esa obra consumada en la cruz es lo que Dios está buscando. No está viendo los 613 mandatos del Antiguo Testamento, sino que está dependiendo de Jesucristo y Él crucificado. Y si nuestra fe está en Él, somos sujetos, estamos bajo ese gobierno, estamos sirviendo y estamos siendo servidos bajo ese pacto. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo y ahora operamos bajo la ley de Dios. Si nuestra fe está en Cristo y Él crucificado, el Espíritu Santo ahora comenzará a trabajar por nosotros y a hacer la obra en nosotros y tendremos la victoria que Cristo compró por nosotros. Bien, John, pero entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tal si ese jovencita, le escribe una carta y dice, aprecio lo que ustedes están predicando y enseñando, pero yo lo he tratado y no funciona? No es algo que usted trata o intenta, sino un estilo de vida que usted vive y sostiene. Muy bien. Dave en la pausa hizo un punto, en cierto momento creo que voy a compartir esto. Yo 20 años sufrí con ansiedad. Y no le dije nada a nadie, ustedes no lo sabían. Yo venía a los estudios, mi hijo a veces tenía que ir a recogerme, no podía ni conducir, era horrible, no sabía por qué lo tenía, no sabía por qué lo sufría, pero estaba pasando por eso. Sin embargo, me decidí desde temprano porque comencé a entender la cruz, que no iba a ir a doctores y no iba a tomar medicamento. Yo dije, yo soy más que vencedor, no porque yo pueda hacer algo, porque yo no podía. Esos ataques de ansiedad me atacaban y yo quedaba paralizado de una manera que el mundo no puede describir. Pero durante ese tiempo yo no podía viajar, había comprado muchísimos boletos de avión para ir a campañas. Mi hijo, gracias a Dios, pudo ir a esas campañas, pero yo seguía pensando, voy a hacerlo, pero yo creo que el Señor me va a libertar, pero nunca estuve confiando en mí mismo. ¿Por qué el Señor lo permitió? Bueno, puedo ver yo hacia atrás y decir, durante esos 20 años probablemente leí cientos de libros que fueron de mucha edificación y muy necesitados para muchos de los temas que nosotros presentamos, profecía bíblica, eventos actuales, el programa que tenía en Insight, así que la información fue de mucha ayuda, pero no creo que fue la razón por qué el Señor lo permitió. Sin embargo, nunca dejé de creer en mi fe en Jesucristo y Él crucificado, y de hecho ustedes fueron de mucha ayuda para mí, porque todos los días venían los programas y yo quería escucharlo una y otra vez, porque el Espíritu Santo seguía dando testimonio. Mantén tu fe en la obra consumada de la cruz y tendrás la liberación prometida. ¿Qué sucedió día, noche o cuando haya sido cuando llegó su victoria? Fue tremendo. Yo me levanté como lo hago todos los días. Yo me levanto temprano. Yo me duché y estaba parado delante de mi armario, agarrando mi ropa, y de repente yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, eres sanado. Eres sanado. Y yo obedientemente dije, Señor, soy sanado el día de hoy, y de repente yo sentí que algo cambió y yo sabía que Dios me había librado. Yo le llamé a mi hijo y le dije, Josh, esta vez, sin duda alguna, soy libertado. Ahora, él sabía cuando yo fui sanado, en mi derrame fue inmediato, y cuando el Señor lo hizo, yo dije, terminé, fui sanado. Y yo le dije, estamos listos para irnos. Y él me dijo, bueno, papá, ¿por qué no practicamos y vemos bien? Tenemos un amigo mutuo que es un piloto, usted sabe quién es, ¿verdad? El hermano Brandon. Así que le llamó a Brandon y le dijo, bueno, mire, después del programa el día de hoy a las 9, si salimos al pequeño aeropuerto allá en Prairieville, ¿pudieras llevarnos a mi padre y a mí para un vuelo pequeño? Y él dijo, claro que sí, me daría gusto. Mi hijo quería asegurarse de la liberación, porque hacer un viaje largo o ir al aeropuerto hubiera sido algo que no nos hubiéramos imaginado. Así que llegamos, nos subimos a la avioneta, y recuerdo que él y ambos, Brandon, ¿está bien, hermano John? Sí, no hay problema, adelante. Despegamos y estábamos volando en Baton Rouge, y le dije, por cierto, por favor, pase por mi casa porque el señor del internet debería ir a mi casa. Así que fuimos y vi yo la camioneta y dije, muy bien, bueno, miren, hermanos, podemos estar aquí todo el día. Ellos no entendieron completamente qué era la liberación.
El temor, la ansiedad, no sé qué me estaba plagando, pero se había ido. Y hermano Swagger, desde Aleluya. entonces la liberación, que fue desde antes del COVID, un año antes del COVID, no he tenido ningún incidente de ansiedad, ni siquiera pienso en eso ya más. La primera vez que yo subí a Francis en un avión Me mató conmigo, del miedo. Usted era el piloto. yo era el piloto. Yo era el piloto. No la culpo. Yo no iba a decir nada, pero no lo culpo. Oh, sí. Fue bastante sí. interesante. Y era un Cessna 150. Y sabes Sí. que es un avión pequeño. Tal vez 18 pulgadas de está ancho. sentado uno arriba del otro. Subimos tal vez a 2,000, 3,000 pies de altura. Ella en ese momento miró por la ventana y ella está sentada pegada de la puerta y me dijo, bájame de aquí, bájame de aquí ahora. No me refiero mañana, bájame de aquí ahora. La bajé inmediatamente. Oh, Dios. Y volé tal vez, ¿cuánto? 4 o 5 años. Pero olvidé lo que iba a Entonces decir. usted le dio un ataque de ansiedad. Bueno, no era realmente un ataque de ansiedad, es te voy a matar. Yo era el que tenía el ataque de ansiedad. Ella le dio el ultimátum se lo dio. Nunca hemos hablado de divorcio, pero asesinato sí. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero tal vez nos puede contar en el próximo segmento cuando usted voló en medio de una tormenta. He estado tratando de olvidarlo. Muy bien, bueno. Eso es algo que usted no quiere hacer, entrar en una tormenta en un avión. No es agradable eso. Tenemos que ir a la pausa, pero permítame motivarle a invitar a sus amigos a sintonizar la cadena. Yo creo que será de bendición para ellos. Lo sé que así será. Así que haga eso, por favor. El Señor le bendecirá. No se vayan, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dave mencionó el temor antes de la pausa. Y yo, bueno, entré en una tormenta. Francis y yo teníamos un avión Cessna de 2 motores y habíamos volado a la casa de su hermana que vivía en un lago muy bello en una parte de Luisiana. Y cuando volvíamos, el clima se veía bien, no habían problemas. Y cuando entramos al área de Natchez, Mississippi, volando por allí nos encontramos con una tormenta. Y bueno, no era un juego, era una tormenta muy fuerte. Y yo recuerdo que yo tenía mi pie en los pedales y estaban brincándome. Yo tuve que tomarme de la pierna, agarrarla para que dejara de brincar. Estaba tan nervioso, tenía tanto miedo de lo que estaba sucediendo. Y yo pensé, bueno, voy a atravesar esta tormenta y estaremos al otro lado, pero empeoró y empeoró conforme pasaba el tiempo. Y yo tenía un traje de baño puesto y era lo que yo tenía puesto. Y yo di vuelta en el avión y aterrizamos de vuelta en Natchez. Y pensé yo, Señor, no permitas que nadie me vea, alguien que me conozca, que me vaya a ver cómo estoy. Y yo tenía tanto miedo que aún después de aterrizar, mis piernas estaban brincando en los pedales del avión. Fue algo aterrador. Y desde ese día no he volado. Ya han pasado 35, 40 años atrás. No he volado yo piloteando desde aquel entonces. Buscamos un taxi para ir a un hotel
Y pensé yo, Señor, que nadie me reconozca por aquí. A mitad del camino al motel, el conductor me dice, hermano Swagger, ¿cómo ha estado? Y yo pensé, oh Dios. Y usted estaba atrás imitando a Elvis Presley, ¿verdad? Yo no sé lo que eso signifique. Porque sus rodillas estaban... Bueno, Tal vez no. bueno, tal vez no. Pero nos quedamos allí toda la noche, volamos la próxima mañana y fue la última vez que volé. y voy a dejar que ahora John contrate su gente y que él vuele a donde él quiera volar. Bueno, yo vuelo comercial ahora y lo disfruto. Siempre me ha encantado volar. De hecho, cuando era joven yo quería ser un piloto, pero nací ciego en mi ojo derecho, así que tengo que esperar que Dios me sane, pero ya que lo haga, voy a ir por una licencia de piloto. Nosotros estábamos volando un Gulfstream a Buenos Aires, Argentina, y nos encontramos una tormenta también por allá. Y ese avión es como un tanque, es un avión muy fuerte. Y esta gente no está interesado en que nosotros estemos hablando de aviones, pero realmente uno empieza a orar cuando está en medio de una tormenta. Uno se empieza a dar cuenta de lo frágiles que somos. Bien. Es muy importante el aspecto de subirse a un vuelo comercial o conducir por la calle o estar en el público. Mucha gente tiene mucha ansiedad y tiene mucho temor por estar en público, sienten un gran temor en su vida. Es una epidemia entre los jóvenes hoy en día. Y la respuesta para la paz y la respuesta o la cura para la ansiedad se encuentra en la palabra de Dios y mucha... Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así es, sino de amor, poder y dominio propio. Y bueno, es importante que, bueno, algunos de estos problemas sí son espirituales. Sí, son espirituales en su raíz y tenemos que tratar todo esto desde la palabra de Dios porque muchos... Bueno, miren, yo estaba en un restaurante de comida rápida y había un jovencito de bachillerato con su madre y él no podía hablar con la cajera para ordenar su comida. Tenía que decirle a su madre y su madre le dijo a la cajera, la gente está llena de ansiedad y temor y hay gente que está, bueno, incapacitada por estas cosas. Y cuando yo tenía 15, 16 años de edad, ya no aguantaba yo las ganas de tener mi licencia y los jóvenes el día de hoy se esperan más tiempo para conducir y simplemente no tienen el mismo tipo de valor. Y bueno, parte de eso es por causa del temor que ha agarrado la vida de mucha gente. Creo que la pandemia en el año 2020, eso perjudicó a mucha gente por el temor a salir al público y es una epidemia. Mucha gente recurre a otros medios de tratamiento, buscan medicamentos o recurren a consejería psicológica y diferentes cosas, pero tenemos que dejarle saber a la gente que la respuesta para la libertad de esto se encuentra en la palabra de Dios. Bueno, es algo como la marihuana. Eso es algo que se utiliza para tratar de calmar el temor. Sí, correcto. Mucha gente dice que les ayuda con su ansiedad y que les ayuda con, bueno, diferentes cosas, con diferentes problemas y la gente tiene trastornos de ansiedad o sociales y es lo que dicen. Y no es esa una manera de estar adicto. Bueno, sí, yo diría que lo es, pero jamás he lidiado con lo de la marihuana. Sin embargo, sé que es una droga que se utiliza para entrar a otras cosas después de que consumen marihuana. Sé que la marihuana se vende hoy en dispensarios y están por todos lados, en diferentes estados. Eso se ha convertido en algo, se ha convertido en un gran lío, se ha convertido en algo que tenemos que tratar en la iglesia. Así es. Y eso es peligroso porque bajo la influencia que estemos, ya sea el alcohol o la marihuana, esas cosas cambian la manera como pensamos, hermano Swagger. No nos mantienen en la misma ideología.
Aquellos que han fumado marihuana saben a menudo que pueden tener problemas de paranoia, así que puede fortalecer problemas de ansiedad y de opresión. La única respuesta no es la psicología, no son las drogas, sino fe en el Jesucristo y temor el crucificado. lleva a la opresión o depresión. Claro que sí. Puede, claro que sí. Si es Uno lo no puede vivir en un suficiente estado de temor mucho tiempo. ¿Cuánto este problema está presente en nuestras iglesias, la depresión? Yo diría que es bastante prevalente Por lo menos entre 10%. mucha gente. Yo diría Bien, que... pero ¿qué es la depresión? Díganme. Bueno, hay distintos niveles. Está la depresión aguda, depresión aguda, y también hay depresión psicótica, distintos niveles. Pero todos viven con cierto nivel de desánimo o tristeza o algo que es causado por un problema. Esas cosas vienen y se van, pero cuando se encierra, ahí es donde uno tiene que estar preocupado. Y para algunas personas están encerrados. ¿A qué te refieres con que están enfocados Significa allí? que no tienen un momento de optimismo en su vida, no tienen un momento de ánimo. Todo se ve mal. no hay Se mira esperanza. todo mal. Sí. Se mira todo difícil y con eso, no hay ninguna duda en mi mente. Yo pienso que temor es parte de eso porque tienen temor del mañana, temor del futuro, temor de la pérdida de un trabajo, pérdida de su matrimonio, de su salud. Diferentes temores entran en su mente que ellos tratan y los controlan. Es como un En vez de espíritu, llevarlo al podríamos decir. Señor, se queda allí y se pueden encerrar donde ellos aceptan eso. Afortunadamente, el Espíritu Santo tiene un propósito. Si está en una iglesia correcta, el Espíritu Santo a través de la predicación y adoración puede romper eso. Psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, físicamente, como piensa que es, lo rompe. Déjame contar una historia sobre esto. Cuando yo estuve en el seminario, si tuvimos tiempo, yo creo que sí. Cuando estaba en el Sí, seminario, adelante. en Texas Christian University, yo estaba escuchando la teología liberal por un año y no tuvo mucho impacto por varios meses, pero finalmente lo hizo y me desanimó bastante. Y la razón por la cual, hermano Swagger, es porque los teólogos liberales enseñaban que la Biblia no era confiable. Cuando usted escucha a la gente atacar eso, obrando desde Génesis a Apocalipsis y diciéndole que todas las historias de los milagros no son confiables, usted lo escucha por un año. Recuerdo esto, no lo compartí con mi esposa, pero me estaba sintiendo bien triste de esta vida en general porque no sabía qué iba a hacer. ¿Estabas a punto de creer lo que ellos estaban Lo estaba diciendo? rechazando fuertemente y estaba bien molesto. No quería creerlo. Yo me decía, no lo quiero creer, no lo recibo, pero estaba enojado que estaba ahí. Yo permití que estuviera ahí en ese seminario liberal y estaba escuchando ese programa que estaba. Era un programa de 3 años y solo me quedé 1 año y me trasladé a otra escuela. Pero el punto es que me acuerdo que fui a la iglesia una noche. Nunca se me olvida esto. Yo fui a la iglesia, nunca faltábamos en la iglesia, fui a la iglesia, Donna estaba sentada a mi izquierda y cuando el hermano Nichols empezó a predicar, yo no sé qué predicó, pero el poder del Espíritu Santo estaba sobre él y me tocó y ¡boom! Sacó ese espíritu de mí, lo que era, y fue un espíritu de desánimo y también un espíritu de incredulidad Eso lo afecta a todo. que habían estado empujando en mí. Y el Señor me dijo, tienes que salir de ahí, tienes que salir de aquí. Y no fue mucho tiempo que el Señor abrió una puerta para que yo siguiera, pero yo miro eso y me doy cuenta que yo estaba cayendo bajo una depresión. Y gracias a Dios que tenía lo suficiente sentido para saber qué hacer. Sí, pero no debías de haber estado allí, No ¿no? tenía que haber estado ahí. Bueno, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Necesitan escuchar lo que se está enseñando. Les bendecirá, el Señor les bendecirá y muchos lo hacen. Muchos lo hacen y lo apreciamos mucho. Dios les bendiga abundantemente. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.